Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Bienvenidos a esta jornada donde vamos a entregar y revisar las principales noticias de hoy. Estas y más informaciones están disponibles en www.puranoticia.cl. Además, nos puedes ver a través del canal 177 de zapping.com. También saludamos a quienes nos escuchan en la radio, en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota, La Calera, a través del 102.5 en frecuencia modulada. ¿Les parece que comenzamos esta jornada leyendo los titulares para hoy? Caos vial en Avenida España, desvíos por cortes hacia Viña del Mar, colapsa en el tránsito desde Valparaíso en pleno horario punta. Avenida España bajo amenaza, árbol y riesgo y nueva alerta de Serna Geomin enciende las alertas de cara a su reapertura a Viña del Mar. Paso Los Libertadores ya suma 28 días cerrados por intensas nevadas y fuertes vientos. Instalan barreras para proteger las vías y evitar interrupciones entre el Limache Puerto ante nuevas marejadas en Valparaíso. Ruta F300 o E30E de Puchuncaví quedaría habilitada a fines de esta semana tras reparación de los socavones producidos por los temporales. Presidente Kast designa a Sebastián Valebona como nuevo subsecretario de Hacienda. Presidente Kast firma en La Moneda reforma constitucional que sustenta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Terremoto 7,4 grados deja al menos 22 muertos y graves daños en Colombia. Estas y otras informaciones vamos a revisar en esta jornada de Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Entramos de inmediato en el detalle de las informaciones. El tránsito por Avenida España permaneció suspendido en dirección a Viña del Mar, esto debido al desprendimiento de tierra y rocas, situación que generó una alta congestión vehicular y desvíos a la altura de la Escuela Industrial de Valparaíso. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. Una compleja situación vial se registra durante la mañana de este lunes 10 de agosto en Avenida España, donde permanece suspendido el tránsito en dirección a Viña del Mar debido a la caída de tierra, piedras y rocas desde la ladera hacia la calzada. El desprendimiento se produjo tras las intensas precipitaciones registradas durante los últimos días. Como medida preventiva, el corte se mantiene a la altura de la Escuela Industrial de Valparaíso, afectando a quienes se desplazan desde el puerto hacia la ciudad jardín. Ante la interrupción se establecieron desvíos diferenciados. El transporte público debe circular por calle Pellé, mientras que los vehículos menores tienen que utilizar Amunátegui. La concentración de automóviles en estas vías alternativas ha provocado extensas filas y desplazamientos considerablemente más lentos durante el horario punta. En el análisis que hemos realizado en hora punta mañana, el día de hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 8:30, hemos podido identificar que desde el punto de vista de los desvíos del transporte público, particularmente por el sector de Pelle y también todo lo que es el sector de Amunátegui y el Camino Real hasta el sector finalmente de Viña del Mar, hemos observado del orden entre 15 a 20 minutos de demora con respecto a lo que es el sistema habitual. En sentido contrario, el tránsito hacia Valparaíso permanece habilitado con normalidad. Las autoridades recomendaron considerar tiempos adicionales de viaje y, de ser posible, evitar el sector durante las horas de mayor congestión.
Vamos a continuar en el mismo tema porque las autoridades trabajan para intentar recuperar durante hoy lunes el tránsito por Avenida España, esto hacia Viña del Mar. Sin embargo, la reapertura va a depender de una compleja intervención, esto en la ladera, porque donde en ese momento hay un árbol y una gran roca que mantienen en riesgo, a lo que va a sumarse una nueva alerta de Serna-Geomin por posibles desprendimientos. Luego de los desprendimientos de tierra y roca que obligaron a cerrar Avenida España en dirección a Viña del Mar, las autoridades trabajan para recuperar el tránsito durante este lunes. Sin embargo, antes deberán intervenir un árbol considerado de alto riesgo y evaluar una gran roca ubicada en la ladera. A esto se suma una nueva alerta de Serna-Geomin por un posible desprendimiento de rocas y remoción en masa, unos 12 metros más arriba en el sector afectado. El Ministerio de Vivienda prepara además un proyecto de emergencia estimado en 800 millones de pesos para ejecutar obras de mayor alcance en la zona. Al respecto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó los nuevos riesgos detectados en la ladera y las medidas que se preparan para enfrentarlos. También Serna-Geomin nos hizo una alerta que 12 metros más arriba, donde está este árbol, también va a haber un desprendimiento de rocas y probablemente remoción en masa. Durante la jornada, contratistas de Chilquinta deberán descender con cuerdas para intervenir el árbol, una maniobra que obligará a despejar completamente el área y que podría requerir la suspensión temporal del paso del metro. La raíz permanecerá en el lugar, ya que retirarla podría provocar nuevos desprendimientos desde el cerro. Sobre estos trabajos, el subgerente de Asuntos Externos de Chilquinta, Alexis Palacios, detalló cómo se realizará la intervención. Nosotros lo que vamos a hacer es despejar todo lo que tiene que ver con las ramas. En realidad no es solo un tronco, son varios troncos los que hay en el lugar y por lo tanto vamos a despejar esos troncos y la raíz va a quedar en el lugar, porque si nosotros retiráramos la raíz podría significar también que cayera parte del cerro. La emergencia también ha complicado los desplazamientos entre Valparaíso y Viña del Mar. Los desvíos implementados por el cierre de la vía generan mayores tiempos de viaje durante la hora punta, especialmente para el transporte público. En ese sentido, el Seremi de Transportes, Matías Valenzuela, cifró en hasta 20 minutos los retrasos registrados producto de los desvíos. Hemos podido identificar que desde el punto de vista de los desvíos del transporte público, particularmente por el sector de Pelle y también todo lo que es el sector de Amunátegui y el Camino Real hasta el sector finalmente de Viña del Mar, hemos observado del orden entre 15 a 20 minutos de demora con respecto a lo que es el sistema habitual de transporte y conectividad. Si las condiciones de seguridad permiten reabrir la Avenida España, las autoridades instalarán 3 barreras New Jersey para contener eventuales caídas de tierra o piedras y proteger tanto a los vehículos como a la línea del metro. Además, se solicitó a Serna-Geomin realizar un mapeo completo de la arteria para detectar otros sectores de riesgo. Estamos en puranoticia.cl, esta es hora de noticias. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos al paso de los fronterizos Los Libertadores, que continuará cerrado para todo tipo de vehículos debido a las adversas condiciones meteorológicas que están afectando a la alta cordillera. La medida preventiva ya completa 28 días consecutivos de suspensión, esto en el tránsito internacional. Hay más detalles en el siguiente informe. El paso fronterizo Los Libertadores va a continuar cerrado para todo tipo de vehículos, una determinación adoptada por las autoridades chilenas y argentinas tras evaluar los informes técnicos sobre el estado de las rutas y los pronósticos climáticos para la zona fronteriza. Según se informó, las intensas nevadas y las fuertes rachas de viento que afectan a ambos lados de la cordillera impiden garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de vehículos y usuarios. Las autoridades indicaron que los vientos previstos en la alta montaña alcanzan niveles que representan un riesgo significativo para la circulación y las labores operativas en el corredor internacional. Pese a los trabajos de despeje realizados por los equipos de vialidad de ambos países, las condiciones meteorológicas continúan dificultando una reapertura segura del complejo fronterizo que ya suma 28 días cerrado. El prolongado cierre mantiene la preocupación entre distintos sectores vinculados al transporte y al comercio exterior debido a la importancia estratégica que tiene este paso para la conexión terrestre entre Chile y Argentina. La situación de los pasos fronterizos es muy complicada porque hoy día tenemos miles de camiones al lado argentino y aquí en la zona de Chile. En la frontera hay 3, 4, 5 metros de nieve que los camiones no pueden pasar. Lo otro, que hoy vienen camiones que vienen de Paraguay, de Brasil, con carne, y en este momento la carne está en los camiones que los mantienen por un periodo nomás.
EFE Valparaíso instalará barreras de hormigón y mallas metálicas, esto junto al paseo Rinride, para proteger las vías de las marejadas y también evitar interrupciones en el servicio del tren Limache Puerto. Revisemos el detalle en el siguiente informe. EFE Valparaíso desarrolla trabajos en la faja ferroviaria colindante al paseo Wheelwright para proteger la plataforma del tren Limache Puerto frente a la erosión y socavación provocadas por las marejadas, reforzando así la continuidad operacional del servicio. El proyecto contempla la instalación de barreras New Jersey de hormigón armado y mallas metálicas para impedir que rocas, sedimentos, trozos de pavimento y otros elementos arrastrados por el mar lleguen hasta las vías. Estas situaciones pueden afectar la circulación de los trenes y el funcionamiento de las barreras del cruce Portales. Las faenas se ejecutan durante la noche y actualmente se concentran en las zonas más críticas, donde se realizan trabajos de nivelación y preparación del terreno antes de instalar las protecciones. Con esta intervención se busca evitar reducciones de velocidad o interrupciones transitorias del servicio durante episodios de marejadas. La iniciativa se suma al reforzamiento de la subestación eléctrica Portales y a la actualización del sistema de catenarias del borde costero. El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, señaló que estos proyectos buscan contar con una infraestructura resiliente que permita mitigar los efectos de eventos climáticos y mantener una operación segura para los pasajeros. En EFE Valparaíso estamos trabajando en una serie de proyectos y ejecución de obras para contar con una infraestructura resiliente que aseguren la confiabilidad del servicio de trenes y mitiguen los impactos de afectaciones producidas por eventos climáticos mayores como las marejadas en la zona costera. Esto se suma a los esfuerzos de prevención y coordinación que se realizan para mantener una operación segura para nuestros pasajeros. Seguimos hablando de las obras viales con respecto a los daños que han provocado los sistemas frontales, porque los trabajos de recuperación de los dos socavones registrados en la ruta F30E a la altura de Maitencillo se encuentran en su etapa final y podrían permitir el restablecimiento del tránsito este fin de semana. Revisemos el detalle en el siguiente informe. En su etapa final se encuentran los trabajos de recuperación de los dos socavones registrados en la ruta F30E a la altura de Maitencillo en Puchuncaví. Los daños se produjeron durante el sistema frontal del pasado 18 de julio y obligaron a suspender el tránsito en esta importante vía del litoral norte de la región de Valparaíso. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, destacó que la rápida intervención de Vialidad, el municipio y la empresa contratista permitió evitar accidentes y una afectación que podría haber superado los 300 metros. Además, indicó que las obras deberían concluir a fines de esta semana, siempre que las condiciones permitan mantener el ritmo de los trabajos. Actualmente, ambos sectores ya cuentan con el relleno final, la conformación del terraplén y la instalación de la base granular. Solo resta colocar la mezcla asfáltica para restablecer el tránsito en condiciones normales. Balmaceda resaltó que una recuperación de esta magnitud suele tardar 4 meses, mientras que en este caso finalizará en menos de 1. El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, valoró el trabajo coordinado realizado desde la madrugada en que se produjo la emergencia. La recuperación de la ruta resulta especialmente relevante debido a que constituye uno de los principales ejes costeros entre Concón y Papudo y es utilizada diariamente por residentes, trabajadores y visitantes. Y la verdad que quiero reconocer el trabajo que ha desarrollado el Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Vialidad, porque desde el primer minuto, a eso de las 2:30 de la mañana, el primer día, se constituyeron en el lugar junto a los equipos municipales y hemos podido avanzar en esta obra, tremenda obra, que podría durar 4 meses y en menos de un mes va a estar disponible para nuestros vecinos y vecinas. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de la República, José Antonio Kast, designó al abogado Sebastián Valebona como el nuevo subsecretario de Hacienda, esto en reemplazo de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras la solicitud de renuncia del Ejecutivo. Revisemos el detalle. El presidente José Antonio Kast designó al abogado Sebastián Valebona Espinosa como nuevo subsecretario de Hacienda, en reemplazo de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo luego de que el Ejecutivo solicitara su renuncia. Valebona se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda. Su nombramiento se produjo después de que Rodríguez obtuviera un primer resultado positivo en un test de drogas, pese a que otros 3 exámenes posteriores resultaron negativos. El ex subsecretario ha insistido en que no consume drogas, sin embargo, la designación de Valebona descartó definitivamente su eventual retorno al cargo.
El nuevo subsecretario es abogado y magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Advanced en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Leiden. Además ejerce como académico en la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en PwC Chile y fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Sigamos en el mismo tema porque el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, descartó regresar al cargo y aseguró que seguirá luchando por la verdad. Esto tras la designación de Sebastián Bellabona como su reemplazante. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. El ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, descartó cualquier posibilidad de regresar al cargo luego de que el presidente José Antonio Kast designara al abogado Sebastián Bellabona Espinosa como su reemplazante. A través de su cuenta de X, Rodríguez afirmó que servir como subsecretario fue el mayor honor de su vida y aseguró que seguirá luchando por la verdad. Además, deseó éxito a Bellabona, quien hasta ahora se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias del Ministerio de Hacienda. Rodríguez dejó el cargo después de que el gobierno solicitara su renuncia tras su primer resultado positivo en un test de drogas, pese a que otros 3 exámenes posteriores dieron negativo. El ex subsecretario ha insistido en que no consume ningún tipo de estupefaciente. Bellabona es abogado y magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un título en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Leiden. También ejerce como académico en la Universidad Católica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en PwC Chile y fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Nos vamos al plano internacional porque al menos 70 personas murieron en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que durante la mañana de este lunes sacudió a gran parte de Colombia. El sismo tuvo epicentro en San José de Palmar, esto en el departamento de Chocó, a una profundidad de 107 kilómetros. La cifra de fallecidos fue informada por autoridades locales de Pereira, mientras la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres continúa verificando la magnitud de los daños. El movimiento telúrico también provocó severas afectaciones estructurales en distintos puntos del eje cafetero. En Cali, el alcalde Alejandro Eder confirmó el colapso de al menos 20 edificios y reportó personas atrapadas entre los escombros. Equipos de emergencia trabajan en las labores de rescate y se solicitó apoyo a rescatistas provenientes de Bogotá y Medellín. El terremoto también obligó a suspender las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y también Buenaventura, debido a los daños que deberá ser evaluado ante la autoridad y también autorizar la reapertura de los terminales. El sismo, registrado cerca de las 7 de la mañana con 34 minutos hora local, se sintió en distintas regiones del país. Mientras continúan las labores de búsqueda y atención de damnificados, las autoridades mantienen también el monitoreo ante posibles réplicas y trabajan en la elaboración de un balance oficial de dicha emergencia. Y en el mismo tema, tras conocerse el balance de las víctimas y los graves daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 grados que afectó a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que asumió directamente la coordinación de la respuesta del gobierno frente a la emergencia. El mandatario ordenó instalar un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y damnificados, además de solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres un informe detallado sobre las principales necesidades que generaron por el sismo. De la Espriella también anunció que se trasladará hasta la Pereira para acompañar a los afectados y también supervisar las labores desplegadas por las autoridades. No están solos, el Estado está presente y actuando, señaló a través de sus redes sociales el presidente. El terremoto tuvo un epicentro en San José de Palmar, esto en el departamento del Chocó, y también fue percibido en Panamá y Ecuador. En distintas ciudades colombianas se reportaron daños estructurales y colapsos de edificaciones, especialmente en Quibdó, Pereira y Manizales. Compatriotas,
En este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. Último minuto, último minuto. Último minuto. Ahí estaba la información de último minuto, lamentable información que afecta a Colombia y con ese terremoto de 7,3 grados y que también ha incurrido y llevado a muchas personas que han fallecido en este sismo. Vamos a otro tema que tenemos a esta hora porque personal de seguridad pública de Villa Alemana detuvo al presunto conductor de un vehículo robado, quien habría escapado a pie después de protagonizar un accidente en el sector de Lo Hidalgo. Revisemos el detalle a continuación. Un procedimiento de la Dirección de Seguridad Pública de Villa Alemana permitió detener al presunto conductor de un vehículo que mantenía en cargo por robo, luego de que protagonizara un accidente de tránsito y huyera a pie por el camino troncal en dirección a Limache. El operativo comenzó tras una llamada al número de emergencias 1211 que alertó sobre un accidente a la altura del sector Lo Hidalgo. Un testigo indicó que el conductor descendió del automóvil portando un bolso y escapó, por lo que una patrulla táctica inició su búsqueda y lo siguió a distancia durante aproximadamente 3 kilómetros. El individuo fue interceptado en el sector San Alfonso mientras portaba un bolso y presentaba aparentes signos de encontrarse bajo la influencia del alcohol. Según los antecedentes recabados, correspondería al conductor de un Chevrolet Spark que fue encontrado volcado y que habría sido robado durante la tarde. El procedimiento se desarrolló en coordinación con carabineros de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, institución que recibió al detenido. El alcalde Nelson Stay destacó la rápida respuesta de los funcionarios municipales y la importancia de mantener equipos de seguridad pública desplegados permanentemente en la comuna. Estamos en hora de noticias a través de puranoticias.cl, nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. El cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 3 adultos e internación provisoria para un adolescente de 14 años, imputados por su presunta participación en una encerrona frustrada que afectó al escolta del exministro de Seguridad, Luis Cordero. Hay más antecedentes en el siguiente informe. La decisión del cuarto juzgado de garantía de Santiago fue adoptada tras la audiencia de formalización de 3 adultos y un adolescente de 14 años imputados por su presunta participación en una encerrona frustrada que afectó al escolta del exministro Luis Cordero. El Ministerio Público presentó cargos por robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y receptación de arma de fuego. Luego de analizar los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el tribunal estimó que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando las medidas cautelares más gravosas para los involucrados. Prisión preventiva para los 3 adultos e internación provisoria para el adolescente de 14 años. Durante la investigación se logró recuperar un revólver que mantenía en cargo por robo desde este año, un antecedente que derivó en una de las imputaciones formuladas durante la audiencia. Logró repeler el robo, el escolta, precisamente mediante el uso de su arma de servicio, asignada para estos efectos, identificándose además como funcionario de Carabineros. Posteriormente también colisionan con una camioneta de una persona que transitaba por la autopista. Los antecedentes también apuntan a que durante el hecho habrían sido utilizadas más armas de fuego, situación que forma parte de las diligencias que continúan desarrollándose para esclarecer completamente el caso. Junto con resolver las cautelares, el tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación,
periodo en el que se buscará determinar con precisión la participación de cada uno de los imputados y reunir nuevos antecedentes sobre el delito. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hacemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más informaciones. Espérenos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Les invitamos a revisar nuestros titulares de hoy. Caos vial en la avenida España. Desvíos por corte hacia Viña del Mar colapsan el tránsito desde Valparaíso en pleno horario punta. Avenida España bajo amenaza, árbol y riesgo y nueva alerta de Sena Geomin encienden las alertas de cara a su reapertura en Viña del Mar. Paso los Libertadores ya suman 28 días cerrados por intensas nevadas y fuertes vientos. Instalan barreras para proteger las vías y evitar irrupciones del tren Limache-Puerto ante nuevas marejadas en Valparaíso. Ruta F30E en Puchuncaví quedaría habilitada a fines de esta semana tras reparación de los socavones producidos por los temporales. Presidente Kast designa a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda. El presidente Kast firmó en La Moneda reforma constitucional que sustenta la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Ya lo señalábamos, terremoto 7,4 grados deja al menos 22 muertos y graves daños en Colombia. Entramos en el detalle de las informaciones de este segundo bloque. Un nuevo sistema frontal se aproxima a la región de Valparaíso, generando preocupación tras las recientes lluvias y los daños registrados en distintos puntos de nuestra zona. Para conocer su intensidad, duración y posibles efectos, vamos a conversar con Pamela Enríquez. Ella es meteoróloga de Meteorred Chile. ¿Cómo está, Pamela? Gusto de saludarla. Bienvenida a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme nuevamente. Pamela, ¿cuándo va a ingresar el nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso y hasta qué jornada o día se va a extender? Bueno, esperamos el nuevo sistema frontal a partir del día jueves. Podrían llegar las primeras gotas durante la mañana de esa jornada y extenderse aproximadamente hasta la tarde del día viernes. Lo más importante de destacar, por ejemplo, en este sistema frontal podría ser con la llegada de él en la costa registrarse viento hasta los 50 kilómetros por hora, que es mucho menos de jornadas anteriores, y además también la posibilidad de tener tormentas eléctricas en la primera parte, digamos el día jueves. Luego de eso continúan las precipitaciones y es muy probable también que hacia la madrugada y mañana del viernes 14 de agosto podamos tener precipitaciones en corto periodo de tiempo. Así es que no es menor en cuanto a los acumulados, porque podríamos incluso tener ahí entre 30 a 50 milímetros en diferentes puntos de la región entre jueves y viernes aproximadamente. Mira, ¿cuál sería el periodo de mayor intensidad de estas precipitaciones? ¿En qué día, entre qué día y día? Sí, mira, lo más importante, cuando llegue el sistema frontal es muy probable que pasen algunas nubes dejando chubascos fuertes, pero lo más importante de todo el evento podría darse entre la madrugada del viernes y aproximadamente las primeras horas 2 de la tarde del mismo día. Así es que en ese lapsus podría ser el momento donde podamos acumular mayor cantidad de agua, digamos. ¿De cuánta lluvia estamos hablando, Pamela, más o menos como para comparar lo que fue el evento último, los últimos temporales registrados en nuestra región y lo que viene? ¿Cuál es la comparación? Sí, no, totalmente. Tenemos, menos acumulados entre jueves y viernes, podrían acumular aproximadamente unos 15 a 30 milímetros. Todo depende de cómo lleguen estas nubes, ¿no? A nuestra región. También tenemos nubes convectivas. Estas provocan de pronto chubascos muy intensos en corto periodo de tiempo. Por lo tanto, esas también son más difíciles de determinar en cuánta lluvia pueda acumular. Sin embargo, es por eso que damos este rango, ¿no? Entre 15 a
30 milímetros. Y también comentarte que es muy probable que hacia el sábado llegue otro sistema frontal que continúe la precipitación y se extienda hasta por lo menos la madrugada del domingo. Así es que tendremos 2 eventos con esta pausa entre medio, entre viernes y sábado, y ahí sí, entre el mismo jueves y el domingo podríamos acumular en total aproximadamente entre unos 30 a 50 milímetros. Conversamos con Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred Chile. Pamela, ¿qué comunas o provincias podrían recibir las precipitaciones más intensas? En este sentido, ¿cómo se verá afectado el paso de los Libertadores también? Porque ya sabemos el grave problema que tenemos ahí. Sí, pues bueno, las precipitaciones más intensas justamente en la cordillera tendremos acumulados que podrían incluso superar los 20 centímetros de nieve durante esta semana. Y respecto, por ejemplo, al sistema frontal que llega entre jueves y viernes, se concentrarían principalmente desde Valparaíso, Viña del Mar, hacia el sur en sectores de costa. También podemos ver en algunos sectores de los valles que pueden registrarse, pero ahí vamos a tener que ir determinando por dónde pasa la nubosidad. Bueno, respecto también al paso Libertadores, se pronostican nevadas durante todo el resto de la semana, con este viento a ratos intenso, estas rachas que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, está muy peligroso todavía como para abrir este paso, y porque podría provocarse ventisca, este viento blanco que por supuesto que baja la visibilidad enormemente. Así es que todavía estarán con dificultades en el paso Libertadores para poder abrirlo y que esté en condiciones óptimas para el paso. Pamela, el sistema frontal estará acompañado de fuertes vientos, decíamos, ¿cierto? Pero ¿qué velocidad podrían alcanzar estas ráfagas? ¿De cuánto estamos hablando? Sí, mira, no se aprecian tan fuertes en esta ocasión. Sí, el jueves cuando comiencen a llegar podrían quizás superar los 45 hasta los 50 kilómetros por hora en el borde costero, pero va a ser por un momento. Solamente el jueves por la tarde podría darse este valor, y posteriormente ya eso comienza a disminuir. No vamos a tener un viento tan intenso como eventos anteriores. La única parte donde podríamos tener viento más fuerte es en la cordillera, que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora fácilmente las ráfagas, incluso superarlas. ¿Se espera marejada u otras condiciones que puedan complicar la situación del borde costero, Pamela? Es muy probable que se puedan dar marejadas, sobre todo de este tipo, cuando el viento choca, ¿no? Y pasa por la superficie del mar, levanta este oleaje, y es muy probable también con este viento norte, al llegar el sistema frontal, que sí efectivamente puedan haber rompientes ahí un poco más fuertes en el borde costero, por supuesto. Bueno, pero esto desde que, porque bueno, las marejadas comúnmente sabemos que afectan a nuestra zona, pero aquí estamos hablando de solamente nuestra región, Pamela. No. Este sistema frontal, bueno, va a afectar también la zona centro, sur y sur. De hecho, entre el Biobío y los lagos va a afectar con un río atmosférico de categoría 1 a 2. Ahí se van a acumular los mayores concentrados de precipitación, digamos. Y hacia el norte también, el resto de la zona central, es probable también que llegue un poco hacia el norte chico de precipitaciones. Es un centro de baja presión bastante grande que va a acumular, va a concentrar varias regiones de Chile y varios pulsos, ¿no?, que van a llegar durante el resto de los días. Así Pamela, es probable incluso que hacia... Sí, perdón. A propósito del norte, porque también ahí queda una preocupación latente de todo lo que pasó en los frentes anteriores, pero ¿va a ser de la intensidad media o más baja que lo que tuvimos hace ya casi 20 días atrás? En el norte al menos de nuestro país, porque en la zona centro-sur ya estamos un poquito más acostumbrados, la zona ha secado un poco, pero en el norte recordemos que todavía hay gente que está tremendamente afectada por este mal tiempo que no están acostumbrados además. Claro que sí, pues bueno, lo que va a ocurrir en el norte parte entre el martes y terminaría el día miércoles producto de una vaguada en altura. Esta vaguada se va a elongar lo suficiente como para dejar precipitación entre Arica y Coquimbo. Las regiones más importantes de destacar, que tendrían mayores riesgos, están el interior de la región de Antofagasta, la región de Atacama casi por completo y también el norte de Coquimbo.
Lo relevante de todo este evento de martes y miércoles es que va a haber una isoterma cero alta sobre los 3.000 a 3.500 metros de altura. Eso, por supuesto, que provoca que bajo esos 3.000 metros caiga lluvia, ¿no es cierto?, precipitación líquida, y al caer sobre nieve que ya tenemos acumulada de eventos anteriores, la derrite y, por supuesto, que escurre más rápido. Y además de eso, en Atacama, sector precordillerano sobre todo, podrían acumular hasta 80 milímetros en estas 48 horas. Por lo tanto, el riesgo es bastante importante porque esta cantidad de agua, por supuesto, que tiene que escurrir hacia sectores más bajos, se pueden activar quebradas y, por supuesto, el aumento de caudales. Por lo tanto, podrían haber riesgos muy importantes durante martes y miércoles, principalmente en esta región de Atacama. Antofagasta también tiene esta dificultad, también con isoterma cera alta, pero las precipitaciones serán un poquito menores, entre 20 a 60 milímetros, aunque no deja de ser menor la cantidad de agua que podrían acumular. Estamos conversando con Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred Chile. Pamela, a propósito de hablábamos del norte, tal vez allá no hay nevazones, pero ¿pueden haber algunas zonas altas que pueda caer algo de nieve, sobre todo en, no sé, pues me imagino yo, en Calama, en la parte alta de la provincia de Arica, Parinacota, porque también hay nevazones grandes en esos sectores? Sí, por supuesto. Bueno, la nieve que podría caer obviamente en Arica y Tarapacá será en el sector altiplánico, muy alto, y lo que esperamos también es que sobre los 3.000 a 3.200 metros en Atacama, por ejemplo, puedan reunir incluso unos 70, 80 centímetros de nieve entre martes y miércoles, sobre los 3.000 metros. Y en Antofagasta también se espera por lo menos unos 30, 40 centímetros de nieve que se puedan acumular en la cordillera sobre los 3.700 metros. Es de ahí en adelante, de ahí hacia arriba, donde podrían tener estas nevadas importantes. Pamela, y en nuestra zona, a propósito de las nevazones, hablemos de las partes altas de Santiago, por ejemplo, Las Condes, entre otros lugares que son también de altura en la región metropolitana, el Cajón del Maipo, por ejemplo. ¿En qué condiciones quedan con estas nevazones? Sí, bueno, ahora en estos eventos que vienen próximos tendremos una isoterma cero un poco más alta, lo que sí se va a desfasar un poco, ¿no? Porque hablamos de este martes y miércoles por la vaguada en altura, eso va a provocar algunas nevadas, por ejemplo, en la cordillera de Santiago y los Andes, pero muy débiles, no vamos a tener nosotros complicaciones en ese sentido. Y lo que viene hacia el jueves, vamos a tener sí nevadas, por supuesto, y que es lo que comentábamos en el Paso Libertadores, pero con una isoterma cero que yo creo va a andar como los 2.600 a 3.000 metros de ahí hacia arriba, ¿ya? Entonces, de 2.300 hacia arriba es una altura como normal, digamos, de lo que podría ocurrir. Obviamente, 3.000 hacia arriba ya es más alta, y si cae lluvia de bajo los 3.000 metros, claro, podríamos tener alguna consecuencia. Tenemos que ir revisando, por supuesto, cómo va a llegar la precipitación también a esta zona. Se espera, por supuesto, bastante agua y bastante nieve en sectores cordilleranos, así es que es probable que puedan ocurrir, por supuesto, no hay que descartar, sobre todo porque hemos tenido precipitaciones anteriormente importantes, que pueda ocurrir algún evento riesgoso en estos sectores más altos. Pamela, con esto de la nieve o el agua o la lluvia que cae en la parte alta de la cordillera, no precisamente nieve, comienzan también los problemas de lo que es el deshielo, pero también comienza el problema de los caudales de los ríos y esteros, entre otras cosas. También ahí tenemos que tener un poco de cautela, ¿no? Por supuesto que sí, pues todo lo que cae de lluvia o se derrite esta nieve, cae cuesta abajo, ¿no? Y busca ahí los conductos donde llegar, y por supuesto que llega a estos ríos y aumenta los caudales, reactiva las quebradas también, que posiblemente pueden estar muy tranquilas en estos momentos, pero las puede reactivar, y por supuesto que eso es bastante riesgoso. Gente que vive cerca de estos conductos, ¿no? De los ríos también, fijarse en cómo cambia el agua. Siempre se comenta, si se pone muy turbia, con un color de barro, quiere decir que entonces viene algo más importante, ¿no? Porque hay sedimentos, remoción en masa, y eso es bastante complejo, por supuesto. Así que hay que estar atento también a las salidas de emergencia SAE para ver si acaso tienen que evacuar, y hacerlo, aunque no ocurra nada. Es importante tomar esa precaución para proteger la vida de cada persona.
Conversamos con Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred Chile. Pamela, considerando la saturación de los terrenos, ¿aumenta el riesgo, como lo decías tú recién, de derrumbes, socavones o remociones en masa? Sí, por supuesto que aumenta y podemos ver el ejemplo, ¿no? Lo que está pasando en la Avenida España, por ejemplo, de aquí de nuestra comuna de Valparaíso, de Viña del Mar, cómo después de días de lluvia aparecen estos derrumbes. Podemos ver también que todo se suelta, ¿no? Se remueve por esta cantidad de agua, y también lo mismo ocurre en los suelos saturados, ¿no? Ya seguramente algo ha escurrido esta agua después de la lluvia, pero ya al caer un poco más de agua va a empezar nuevamente a negarse sectores que se negaron anteriormente, y puede por supuesto aumentar el riesgo también en sectores donde han tenido problemas que a lo mejor no se han concretado, pero podrían en esta ocasión sí haber más derrumbes o algún tipo de problema, remoción en masa. Mira, se esperan, me imagino que después de la lluvia y todo esto, estas heladas que también las tuvimos hace 2 o 3 días atrás, porque es una baja importante de las temperaturas después de estos frentes, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Siempre después de los sistemas frontales vienen las bajas temperaturas, lamentablemente. Lo que sí es importante destacar que como vamos a tener varios días con ingreso de precipitaciones, esta semana va a estar un poco más estable. Sin embargo, no vamos a tener altas temperaturas ni tampoco temperaturas que nos lleven a heladas, pero considerablemente sí van a estar las temperaturas muy invernales. La próxima semana también podríamos tener ahí harta nubosidad. Eso también ayuda a que no tengamos estas heladas presentes. Sin embargo, tenemos que ver también que no aparezca este anticiclón que nos trae este aire mucho más frío, y que es muy probable que llegue, ¿no? No sé si la próxima semana, estábamos mirando efectivamente, pero el tema es que cuando aparece el anticiclón que domina todo el territorio es cuando nos trae este aire desde la Antártica y congela estos días como tuvimos días anteriores. Es probable que la semana del 27 aparezca también, ahí se veía algo de temperaturas bien frías, pero por el momento vamos a tener harta nube que nos va a proteger por las mañanas. Eso es importante también. Nuestra frazada, le digo yo, que nos mantiene un poquito más cubiertos respecto a las mínimas. A mí me voy a salir un poco del tema en sí. Y voy a alargarme un poquito, porque yo creo que ya esta pregunta tiene que haberse la hecho. ¿Cómo viene el tiempo para las fiestas patrias? Mira, no podemos ver todavía el detalle, o sea, el día 17, 18, no podemos ver ese detalle, pero sí lo que podemos ver son pronósticos a largo plazo de anomalías de la precipitación. Esto significa si va a llover más de lo normal que suele llover en esa semana, menos de lo normal o normal. Y hasta el momento se ven precipitaciones sobre lo normal la semana del 18 de septiembre. Ahora habría que ver si estas precipitaciones sobre lo normal se enfocan en un día en particular o bien se van a extender durante la semana. Para eso vamos a estar monitoreando, por supuesto, porque tenemos que acercarnos mucho más a los eventos, pero por el momento sí se ven precipitaciones sobre lo normal la semana del 18 de septiembre. Así que lamentablemente es así, pero podría ser un poco de precipitación también, y es lo que está mostrando el modelo europeo en estos días. Pero hasta el momento sí se ven precipitaciones durante esos días. Me dejó preocupado, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, finalmente... pero podemos irlo comentando, sí. Sí, a medida que nos vamos acercando vamos a ir comentando Exacto, para definir. Pamela, finalmente, ¿cuáles son las principales recomendaciones para la ciudadanía? ¿Qué susceptible está este pronóstico a los cambios durante las próximas horas? ¿Qué posibilidad hay de que cambie un poco? Sí, bueno, podría esto intensificarse en las próximas horas, como también podría debilitarse. O sea, tenemos que ir atentos a lo que pase, las siguientes actualizaciones, por supuesto, el pronóstico de los organismos oficiales siempre. Y lo que podría cambiar mayormente puede ser el inicio y el fin de cada evento, pero hasta el momento todo indica que sí van a estar estas precipitaciones por lo menos jueves y viernes, y después hacia el sábado y domingo van a continuar, y es muy probable
probable que las siguientes semanas también hay que estar atento también a eso, tratar de prepararse con todo lo que quizás tuvimos fallas en las semanas anteriores, como una gotera, los techos, para que no se vuele en caso que haya un poco más de viento, y por supuesto siempre preocuparse de la alerta SAE si estas aparecen, si los organismos de emergencia invitan a que tengamos precaución en algún sector, hacer caso por supuesto para cuidarnos entre todos y todas y estar atentos a todo aviso que tenga que ver con estos fenómenos que por supuesto cada vez se están tornando un poco más peligrosos, sobre todo porque ya tenemos lluvia acumulada desde días anteriores. Pamela, la vamos a estar molestando seguramente bastante seguido esta semana, aunque esté ya desde la casa, ¿no? Así que agradecerle Sí, pues, por siempre aceptarnos, digo, esta invitación a conversar un poco del tiempo. no, el gusto es mío, que estén muy bien y seguimos hablando, por supuesto. Ahí vamos a ir analizando lo de la semana de septiembre para no dejarlos tan preocupados. Que estén muy bien. No, si la preocupación no era mía, era del equipo. Sí, de todos. No, pero yo les voy comentando ahí. Sí, no se preocupen, pero hasta el momento, claro. Listo, Gracias. que estén muy bien. Buenas Chao, tardes. chao. Pamela Enríquez, meteoróloga de Meteorred Chile, estaba con nosotros en esta jornada. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de la República, José Antonio Kast, firmó la reforma constitucional para sustentar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que incluye 9 proyectos nuevos y otros 19 actualmente en tramitación. Vamos a revisar el detalle de esta información. El presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional que dará sustento a la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo más conocida como ACOT, con el objetivo de evitar eventuales problemas de constitucionalidad y las normas específicas. La iniciativa anunciada la semana pasada contempla 9 proyectos nuevos y otros 19 que ya se encuentran en tramitación en el Congreso. La reforma busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública e incorporar en la Constitución la protección de la seguridad como un deber explícito del Estado. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo gobierno. Y eso hace que 8 de cada 10 chilenos digan que tienen miedo. Entre sus principales medidas se encuentra la creación de una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo. También propone aumentar las penas por los delitos cometidos por estas agrupaciones y tipificar como delito la pertenencia a ellas. El proyecto incorpora regímenes penitenciarios diferenciados para los condenados por delitos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Además, crea un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública que podría aplicarse inicialmente en 50 barrios intervenidos. Las informaciones en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Un estudio internacional proyectó que Chile podría eliminar el cáncer cérvico-uterino como problema de salud pública antes del 2040. Gracias a esto, a sus políticas sanitarias y a la vacunación contra el VPH. Vamos a revisar el detalle de esta información. Un estudio publicado en The Lancet Global Health ubicó a Chile entre los países con mayores probabilidades de eliminar el cáncer cérvico-uterino como problema de salud pública antes de 2040. La investigación contó con la participación de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Stanford. Entre 2021 y 2025, un total de 3.319 mujeres fallecieron en Chile a causa de esta enfermedad, según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Actualmente el país registra cerca de 11 casos por cada 100.000 mujeres, cifra superior al umbral de eliminación establecido por la OMS, correspondiente a menos de 4 casos por cada 100.000. El estudio analizó 175 países mediante 270 indicadores relacionados con aspectos como la infraestructura sanitaria y la estabilidad institucional. Australia y Nueva Zelanda podrían alcanzar la meta antes de 2030, mientras que Francia, Suecia y Chile lo conseguirían antes de 2040. En contraste, Bolivia, Bangladesh y Nigeria tendrían posibilidades muy bajas de lograrlo incluso hacia 2050.
La mayoría de los casos de cáncer cervicuterino está asociada a una infección persistente por el virus del papiloma humano, por lo que la vacunación representa una herramienta fundamental de prevención. En Chile, la estrategia escolar comenzó en el 2014 con las niñas y se amplió a los niños en el 2019. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, en la televisión, en la radio, en la web. Tú nos ves, nos escuchas, nos lees. Hacemos un nuevo alto y estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Caos vial en Avenida España, desvíos por corte hacia Viña del Mar colapsan el tránsito desde Valparaíso en pleno horario punta. Avenida España bajo amenaza, árbol en riesgo y nueva alerta del Serna Geomin encienden las alertas de cara a su reapertura en Viña del Mar. Paso Los Libertadores ya suma 28 días cerrado por intensas nevadas y fuertes vientos. Instalan barreras para proteger las vías y evitar interrupciones de tren Limache-Puerto ante nuevas marejadas en Valparaíso. Ruta F30E en Puchuncaví quedaría habilitada a fines de esta semana tras reparación de los socavones producidos por los temporales. Presidente Katz designa a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda. Presidente Katz firma en La Moneda reforma constitucional que sustenta agenda control el crimen organizado y también el terrorismo. Terremoto 7,4 grados deja al menos 20 muertos y graves daños en Colombia. Entramos en el detalle de las informaciones de nuestro tercer bloque. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció la creación de una comisión transversal que tendrá como objetivo revisar el estatuto administrativo. La iniciativa forma parte de la agenda de modernización del Estado y de los esfuerzos de consolidación fiscal impulsados por el gobierno. Hay más antecedentes en el siguiente informe. Según explicó el ministro Jorge Quirós, la instancia será encabezada por un economista independiente y convocará a representantes de distintos sectores para abordar una materia que calificó como relevante para el futuro del país. Se trata del estatuto administrativo. El titular de Hacienda sostuvo que la revisión resulta necesaria para adecuar el funcionamiento del sector público a los desafíos actuales y fortalecer los procesos de modernización institucional. Voy a convocar prontamente a una comisión transversal dirigida por un economista independiente que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno. Es un tema estructural que hay que entrar. Quirós adelantó que el trabajo de la comisión debería comenzar durante los próximos días y que va a incluir la participación de especialistas y actores provenientes de diversos ámbitos. Durante la misma entrevista, el ministro valoró la reciente aprobación de la denominada mega reforma, destacando la capacidad del sistema político para avanzar en cambios estructurales dentro de plazos acotados. Lo resumo en una frase: contento, señor contento. Creo que fue un proceso bastante positivo, muy positivo. Lo más importante creo que nos deja la lección de que en Chile se pueden hacer cambios estructurales. Esto de que no se podía, que el empate era imposible, que las cosas se pueden hacer estructurales, positivos para el país. Para analizar los alcances de esta propuesta, vamos a conversar con Rodrigo Espinosa. Él es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, a quien saludamos. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Rodrigo, ¿por qué resulta necesario revisar actualmente el estatuto administrativo y cuáles son sus principales deficiencias? A ver, es interesante partir con esa pregunta, principalmente porque el presidente Katz en su primera cuenta pública hizo una serie de anuncios respecto a el proceso de modernización del Estado que le iba a tocar encabezar. Y una de las grandes incógnitas que dejó la cuenta pública fue justamente acerca del rol que iba a ocupar el estatuto administrativo dentro de este proceso, ya que no se había mencionado nada.
Hay que tener presente que el estatuto administrativo que tenemos hoy en día data del año 1989, básicamente sigue una tradición desde mediados del siglo XX respecto a las reglas que conforman y que regulan todo lo que tiene que ver con el empleo público. Uno de los grandes focos de crítica que ha tenido tradicionalmente el estatuto administrativo ya está vinculado principalmente a evaluaciones de desempeño, la forma en cómo se pueden realizar los concursos públicos, el funcionamiento de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mecanismos de supervisión como sumarios, y también ciertos aspectos que tienen que ver con el régimen de contratación dentro del Estado, donde se distingue el personal de planta, a contrata y a honorario, y exactamente uno de los temas donde ahora se va a instalar la incertidumbre es qué va a pasar con ese personal a contrata que cumple tareas transitorias, pero que anualmente, si es que así se requiere, se va renovando, sobre todo a raíz de lo que ocurrió hace un tiempo atrás con la conversación que hubo acerca de la o no confianza legítima, y esto implica que funcionarios que cumplen una determinada cantidad de años, el contrato se va renovando o no automáticamente, porque se asume que hay una confianza en las funciones de, valga la redundancia, el funcionario y los servicios que esto presta al Estado. Así que a grosso modo esos serían, digamos, los grandes elementos que podríamos considerar dentro de lo que probablemente va a ser esta conversación, que está puesta particularmente en una mirada fiscal, más que en una mirada, digamos, administrativista, si es que uno lo quiere llamar así desde el punto de vista doctrinario. Rodrigo, en este tema, ¿qué aspecto de esta normativa quedó desactualizada frente a las necesidades que tiene el Estado? A ver, hay dos fenómenos que son bien interesantes de analizar. Por una parte es el caso de el empleado a contrata. Por ley se establece que no puede superar el 20% del total, ¿cierto?, de funcionarios que existen de planta dentro de un servicio público. Es decir, el personal a contrata cumple labores bien puntuales, bien transitorias, cuyos contratos pueden expirar a final de año y que perfectamente pueden ir siendo renovables. El tema es que el empleo a contrata habitualmente es visto, o desde su génesis en realidad es visto como una suerte de excepcionalidad. Sin embargo, se empezó a utilizar como un mecanismo que viene a sustituir las dificultades de entrar al empleo regular de planta, y por lo tanto esto permitió que se estableciera como una suerte de continuidad a través del tiempo, y esto implicó entonces que se desarrollaran, digamos, prácticas que no están establecidas por ley, pero que en el ejercicio en sí se llegó a denominar como la confianza legítima. Esto implica que un funcionario, al cabo de cierto número de renovaciones, se asume entonces que existe un vínculo no necesariamente permanente, pero sí dentro de continuidad, que va generando la renovación automática de contrato, y que eso produjo evidentemente cierta incomodidad respecto a la línea de trabajo que tiene establecida el gobierno. El otro fenómeno también tiene que ver con el de los sumarios, los procesos de fiscalización interna en el caso que haya alguna falta a la probidad o alguna clase de incumplimiento. Y este fenómeno, digamos, la conversación se hizo más masiva en la opinión pública, particularmente a partir del caso Licencias, que estalló por las cifras entregadas por la contralora Dorothy Pérez. ¿Y por qué esto estalló? Porque finalmente el gobierno de Gabriel Boric llamó a una comisión para establecer sumarios express, pero en realidad lo que terminó ocurriendo, ¿cierto?, es una tasa de cumplimiento de sumarios bastante baja, lo cual puso en tela de juicio respecto a lo expedito, que son los mecanismos de supervisión dentro del servicio público, y también al mismo tiempo las dificultades que pueden existir para eventualmente despedir a un funcionario que haya incumplido con la normativa. Conversamos con Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, el ministro vinculó esta revisión con la consolidación fiscal. ¿Esto podría traducirse en una reducción de funcionarios o de menores garantías laborales? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas. Habrá que ver cuál es la línea que va a seguir el gobierno. El ministro Quirós solo hizo el anuncio, más no adelantó nada de lo que va a ser el plan de trabajo o el foco, salvo que va a estar centrado en lo que es adecuaciones fiscales. Y esto puede implicar eventualmente
buscar mayor facilidad para despedir a un funcionario, sea a través de procedimientos disciplinarios o por decisión de la jefatura, modernizar los sistemas de evaluación de desempeño, que son evaluaciones, digamos, bastante endogámicas, por decirlo de alguna manera, digamos, más fácil. Y también probablemente tenga que ver con regularizar la situación del funcionario y porcentaje de funcionarios a contrata dentro de los servicios públicos. Algunos también argumentan y plantean que a lo mejor lo que busca este gobierno es asimilar el empleo público con el Código del Trabajo. Me parece que ese remesón jurídico sería demasiado grande, que podría llegar a tener incluso un costo político altísimo para el gobierno. Me parece que no va a ir necesariamente en esa línea, pero sí probablemente enfocado a concursos públicos, situación del empleado a contrata, reasignación o movilidad funcionaria que puede ser dentro de un mismo servicio, y también evaluaciones de desempeño y sumarios más expeditos. Me parece que por ahí va a ir probablemente el foco de esta reforma. Rodrigo, ¿es adecuado que la comisión sea encabezada por un economista o debería ser liderada por un especialista en administración pública o tal vez en derecho laboral? Sí, es bastante llamativa la forma, no solamente porque lo haya anunciado el ministro de Hacienda en lugar del propio presidente, sino que también llama la atención que exactamente el foco no, sea... Y ahí habla, Rodrigo habla en primera persona, dijo. Disculpen. Claro. Es bastante llamativo entonces que el anuncio lo haya hecho el presidente de la República, el ministro de Hacienda en lugar del presidente de la República. Por otro lado, también se sabe, ¿cierto?, que la mirada va a estar dentro de lo que tiene que ver con la política de ajuste fiscal. Y entonces ahí, ya desde el punto de vista doctrinario, hay una línea de base que podríamos considerar como bien contraintuitiva. Uno esperaría que esta comisión fuese encabezada por algún experto en derecho administrativo o justamente por algún experto en temas vinculados a empleo público, administración pública o incluso experto en política laboral. Entonces la forma en cómo se comunicó y además el contenido de lo que son las primeras líneas de lo que se va a comenzar a desarrollar probablemente a través de los titulares en los próximos días o semanas llamó bastante la atención. Así que yo creo que bien singular la forma, pero también al mismo tiempo esto no dejó contenta a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, porque venían trabajando de manera consensuada desde el mes de mayo acerca de la posibilidad de hacer una reforma con participación de los empleados públicos. De hecho, el viernes se entregó un documento también acerca de propuestas de lineamientos de cómo avanzar, y justamente Quirós en paralelo también plantea que esto se va a hacer por fuera, va a ser un camino alternativo al que se había trazado con la ANEF. Entonces ya empieza a haber cierta también incertidumbre y molestia a partir de las asociaciones de empleados públicos o empleados fiscales, así que probablemente vamos a empezar a ver las aristas políticas también de estos anuncios. Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, conversa con nosotros a esta hora a través de puranoticia.cl. Rodrigo, ¿qué sectores deberían integrar esta comisión para que sus conclusiones cuenten con legitimidad técnica, pero también política? Exactamente, la legitimidad técnica y política es un aspecto importante. Debiera incorporarse también sectores de la oposición. Habrá que ver si estos sectores están dispuestos a conversar. Sobre todo hay una cierta distancia y división dentro de las filas opositoras, donde el mundo de la centroizquierda no quedó muy unido respecto a lo que fue la votación de la mega reforma en ambas cámaras. De hecho, recordemos que el senador Araya del PPD se descolgó de lo que iba a ser el alineamiento del bloque opositor. Además está la batalla de lo que pueda suceder con la mega reforma en el Tribunal Constitucional. Entonces habrá que ver también qué sectores de la oposición van a estar dispuestos a sumarse a esta mesa. Probablemente dentro de lo que tiene que ver con el Partido Socialista, el PPD, podríamos ver un ánimo más dialogante. La incertidumbre va a estar en qué es lo que va a pasar finalmente con el Partido Comunista, el Frente Amplio, si van a querer sumarse o simplemente van a estar desde el lado más crítico, sin necesariamente incorporarse a lo que tiene que ver la comisión. Pero exactamente una reforma tan importante y que no se ha hecho, digamos, de mirar el estatuto administrativo de manera tan global,
al menos desde el retorno a la democracia, creo yo que va a necesitar una legitimidad política amplia, no solamente a nivel de partidos políticos, sino que también de que los funcionarios públicos tengan algo que decir en esta conversación. Buen tema ese, porque tú hablas de la oposición, pero ¿cómo se puede modernizar, el empleo público sin debilitar la estabilidad laboral ni tampoco facilitar desvinculaciones por razones políticas? Porque ahí es el punto. Exactamente, y ese es el meollo del asunto finalmente. Uno tiene que ver con los nombramientos de cargos dentro de la administración pública, este tradicional balance entre política y administración, es decir, cuántos van a entrar por méritos propios, por llamarlo de alguna manera, respecto a sus atribuciones, currículum, experiencia laboral, destreza, y por el otro lado también, bueno, cuánto va a quedar a discrecionalidad, dicho sea de paso, de la confianza también del propio Poder Ejecutivo. Es un tema que está por ver. Por lo menos la narrativa al día de hoy del gobierno tiene que ver con aumentar el estándar de lo que tiene que ver con requisitos de carácter más bien técnico, favorecer por una parte la meritocracia, pero también vamos a ver hasta qué punto la política misma y la conversación pública lo vuelve viable. Y también tenemos que pensar cuál es el diseño inicial o la línea de base con la cual se quiere sentar a conversar el oficialismo, pero claramente esto va a estar también con las esquirlas que va a dejar la negociación de la mega reforma, así que habrá que ver acá si es que Quirós va a estar exactamente dispuesto a negociar también con las filas opositoras o simplemente quienes no se sumen les va a cerrar la puerta, que va a ser bien importante para la legitimidad de los resultados que salgan de esta futura comisión. Sí, pero de verdad que abordar esta reforma también trae otras consecuencias. ¿Cómo debería ser abordada? Porque hay diferencias entre funcionarios de planta, contrata y también a honorario. O sea, ¿cómo se puede contrastar, cómo se hacen para abordar esas diferencias que todos sabemos que son siderales? Sí, exactamente. Yo creo que es ahí donde va a partir finalmente la conversación. Sobre todo uno de la mayor cuota de incertidumbre, podríamos decir, es qué va a suceder con el empleado a contrata, cuál va a ser su situación finalmente. Me parece que así como están las cosas y la visión del gobierno actual, no va necesariamente hacia una línea de expansión de derechos, de integrarlos a la planta convencional, sino que más bien probablemente lo que se va a terminar facilitando, habrá que ver, es la posibilidad de interrupción de contratos e ir terminando derechamente con el concepto de confianza legítima, sobre todo pensando en que la mirada va a estar más bien en el ajuste fiscal. Y cuando se habla de ajuste fiscal, no estamos hablando de reforzar la administración del Estado con funcionarios, sino que probablemente atienda más una política de flexibilización en cuanto a las funciones que se realizan, dónde se realizan, cómo se realizan y al mismo tiempo también generar instancias para facilitar el despido de funcionarios que no tengan buenas evaluaciones. Entonces me parece que va a haber ahí un triángulo bien interesante entre la situación del empleo a contrata, pero también dentro del mundo que está en la planta. Por otra parte, va a dialogar bastante con todo lo que tiene que ver también con cómo van a funcionar entonces las evaluaciones de desempeño dentro del Estado. Así que todo eso probablemente va a ser una discusión que va a partir probablemente a contar de hoy. Ya por lo menos estamos viendo las reacciones en el mundo opositor, dentro de las asociaciones de empleados fiscales, porque claramente cuando se habla de empleo público, quienes están dentro de la burocracia, ante el grado de incertidumbre que existe, son los que tienen mayores resguardos a la hora de conversar sobre cualquier cosa que tenga que ver, ¿cierto?, con sus condiciones de trabajo. Rodrigo, finalmente, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que esta reforma fortalezca verdaderamente el Estado y no quede limitada a una estrategia de reducción del gasto público? Bueno, yo creo que una cuestión importante va a ser hasta qué punto van a ser consideradas las opiniones y evaluaciones que haga el mundo opositor, y por el otro lado también hasta qué punto van a ser consideradas las peticiones de las asociaciones de empleados públicos. Creo que hasta ese punto, si es que algunos de los elementos que se presenten logran ser considerados, se podría lograr un justo balance, pero también es importante señalar que más allá de la mirada que tenga el gobierno, ya era un desafío pendiente desde sucesivas administraciones el pensar o repensar
todo lo que tiene que ver con la forma en cómo está abordada el día de hoy el empleo público, y creo que hay una cuestión que, más allá de lo que haya ocurrido no con el caso licencias médicas, o cómo el gobierno mira, por ejemplo, el tema de las evaluaciones de desempleo o la confianza legítima, cómo eso se ve desde el punto de vista doctrinario, indudablemente una cuestión central es que ya han pasado décadas sin una mirada global a las reglas que rigen el empleo dentro del Estado, y me parece que en esta oportunidad el gobierno actual vio la necesidad, el gobierno anterior, a raíz del caso licencias médicas, tuvo la oportunidad de encabezarlo, pero decidió dejarlo en manos de la administración siguiente. Así que me parece que esto va a ser una conversación que probablemente va a ser bien interesante, pero también necesaria dentro del mundo público. Rodrigo, agradecerte por este tiempo y por esta nota y conversar un poco de este tema que seguramente va a traer mucho más conversaciones próximamente. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, que tengan buena tarde. Igual para ti. Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, estaba conversando con nosotros en Hora de Noticias. Vamos a más informaciones porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se mostró abierto a evaluar el proyecto que busca declarar feriado nacional el día jueves 17 de septiembre, con el propósito de extender las celebraciones de fiestas patrias durante este año. Tenemos que mirarlo con detalle, dijo, quien advirtió además que antes de avanzar con la propuesta se deben evaluar los posibles efectos sobre el comercio y el turismo, considerando que para muchas personas estas fechas también representan una oportunidad para aumentar sus ventas e ingresos. El ministro Quirós sostuvo que la discusión debe considerar también a quienes dependen de estas fechas para aumentar sus ventas e ingresos, especialmente sectores vinculados al comercio y al turismo, por lo que llamó a analizar la iniciativa con cautela y sin apresurarse. Recordemos que el proyecto fue presentado por la diputada Sandra Parisi del Partido de la Gente y propone establecer como feriado nacional el día 17 de septiembre del año 2026 para sumar una jornada a las celebraciones y también así favorecer el descanso de las familias y la actividad de sectores como el gastronómico, el turismo, los emprendedores y también las pymes. En otro tema, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, manifestó su confianza en que la agenda impulsada por el gobierno para combatir el crimen organizado y el terrorismo logre consensos políticos durante su tramitación en el Congreso. La iniciativa contempla una serie de proyectos y reformas actualmente en discusión. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El ministro Martín Arrau aseguró que las materias relacionadas con seguridad suelen generar mayores coincidencias entre los distintos sectores políticos, a diferencia de otras discusiones legislativas más polarizadas. Según explicó el secretario de Estado, la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo reúne cerca de una veintena de proyectos que ya se encuentran en el Congreso y que serán complementados con nuevas propuestas durante los próximos meses. Entre las iniciativas consideradas figuran modificaciones a las reglas de uso de la fuerza, ajustes a la ley Naín Retamal y medidas orientadas a agilizar la destrucción de bienes incautados en procedimientos policiales. Arrau sostuvo que varias de las propuestas tienen origen en mociones impulsadas por parlamentarios de distintos sectores, lo que a su juicio favorece la posibilidad de alcanzar acuerdos durante la tramitación legislativa. El ministro también destacó la necesidad de construir mayorías para avanzar en la agenda de seguridad, señalando que el combate al crimen organizado constituye una prioridad nacional que requiere amplios consensos políticos e institucionales. Pasamos a otro tema porque la ex ministra del Interior, Carolina Toá, expresó reparos a la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que es impulsada por el gobierno, señalando que las prioridades en materia de seguridad deberían estar centradas en fortalecer las policías y también ejecutar las reformas ya aprobadas. Hay más detalles. Fue durante una entrevista televisiva que la ex ministra del Interior, Carolina Toá, sostuvo que varias de las iniciativas anunciadas por el gobierno podrían obtener respaldo en el Congreso, aunque anticipó que algunos aspectos van a generar debate político. Toá planteó que el principal cuestionamiento apunta al énfasis puesto en la tramitación de nuevas leyes, argumentando que los esfuerzos del Estado deberían concentrarse en la implementación de herramientas que ya fueron aprobadas. Que al menos desde mi punto de vista, el problema mayor de esta agenda es que
pone el énfasis en hacer un gran esfuerzo legislativo cuando la prioridad hoy día debiera estar en otra parte. ¿Dónde? ¿En la gestión? Primero, en la ejecución del cambio enorme que se hizo en la etapa anterior y que se requiere mucha energía para sacarlo adelante, no solo para cumplir con lo que la ley dice, sino para sacarle partido a esos nuevos poderes, facultades, coordinaciones, instancias que se generaron. En esa línea afirmó que uno de los desafíos más urgentes es fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de la seguridad pública y aumentar la dotación policial disponible. Creo que hay algunos temas ausentes que es bien difícil entender por qué están ausentes. Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta. ¿En la agenda o en la ejecución? En todo. O sea, no se habla de la necesidad de ampliar nuestra dotación policial. Mientras no resolvamos eso, vamos a estar parchando por todos lados. Asimismo, señaló que existen materias que a su juicio debieran tener una mayor presencia dentro de la estrategia gubernamental, como la inteligencia económica y la protección de infraestructura crítica. Finalmente, la exministra Toá cuestionó la forma en que se diseñó la agenda de seguridad y sostuvo que el combate al crimen organizado requiere amplios acuerdos y una coordinación que considere distintas visiones y experiencias en la materia. El presidente de la República, José Antonio Kast, proyectó una mejora de la economía chilena a partir del próximo año, destacando la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional, el desempeño del IMASEC y también la baja de la inflación. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. El presidente José Antonio Kast expresó su confianza en que la economía chilena comenzará a mejorar de manera importante a partir del próximo año, especialmente tras la aprobación del proyecto de reconstrucción nacional. El mandatario aseguró que desde el inicio de su administración se observa una mayor confianza por parte de los inversionistas. También destacó el desempeño del IMASEC y la baja de la inflación como señales positivas para cerrar el último trimestre del año con mejores cifras. Respecto del mercado laboral, Kast señaló que su gobierno espera reducir la tasa de desempleo hasta un 6,5%, aunque aclaró que esa meta se alcanzaría hacia el final de su mandato. En tanto, proyectó que la tasa de crecimiento aumentará significativamente desde el próximo año. Consultado por la preocupación ciudadana ante el desempleo y la situación económica, el presidente afirmó que el Ejecutivo está adoptando medidas para revertir el escenario. Además, sostuvo que la aprobación de la reforma permitió recuperar parte del optimismo, reiterando que su administración mantendrá un discurso transparente sobre la realidad del país. El presidente de la República, José Antonio Kast, proyectó una mejora de la economía chilena a partir del próximo año. Ya lo estábamos revisando en el detalle de las informaciones y es parte de las noticias que hemos tenido en esta jornada. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Entramos ya en el último bloque de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. Nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gustan. www.puranoticia.cl. La última encuesta de Criteria mostró un leve aumento en la aprobación del presidente José Antonio Kast tras el anuncio de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. El sondeo también reveló una disminución en la desaprobación del mandatario y una percepción mayoritariamente pesimista respecto del futuro del país. Hay más detalles en el siguiente informe. De acuerdo con los resultados de la última encuesta Criteria, la evaluación positiva del jefe de Estado registró un incremento respecto de la medición anterior, mientras que su desaprobación experimentó una baja durante la última semana. El estudio también consultó sobre distintas iniciativas impulsadas por el gobierno, incluyendo medidas asociadas a seguridad y reconstrucción, mostrando opiniones divididas entre los encuestados. En materia de percepción país, aumentó el porcentaje de personas que consideran que Chile está retrocediendo, mientras disminuyó la proporción de quienes creen que el país avanza. Respecto del estado de ánimo de la población, la esperanza continúa siendo la emoción predominante, aunque muestra una tendencia a la baja en comparación con mediciones anteriores. Finalmente, las expectativas económicas se mantienen marcadas por el pesimismo, especialmente en relación a la situación general del país y el mercado laboral, mientras que las proyecciones sobre la economía familiar
aparecen más equilibradas entre visiones positivas y negativas. Vamos a otro tema de la información. Un incendio estructural de gran magnitud afectó a 2 viviendas, esto en la intersección de la calle San Luis con la avenida La Barca, en Concón, obligando a desplegar a unidades de bomberos de la comuna de Viña del Mar. Un incendio estructural de gran magnitud afectó durante la mañana de este lunes a 2 viviendas ubicadas en la intersección de calle San Luis con avenida La Barca en la comuna de Concón. De acuerdo con información preliminar, las llamas comprometieron completamente al menos uno de los inmuebles, mientras bomberos evaluaba una eventual propagación hacia otras estructuras cercanas. La emergencia obligó a declarar inicialmente una alarma de incendio estructural y posteriormente una segunda alarma, ampliando el despliegue de recursos. Al lugar fueron despachadas las unidades 63, 82 y 92, además de otros carros de apoyo provenientes de Concón y Viña del Mar. Desgraciadamente, a eso de las 6 de la mañana se nos ha declarado una emergencia y a mi espalda ustedes pueden ver que hay una casa completamente destruida, hubo un incendio estructural que afectó una vivienda y afortunadamente el rápido actuar de los bomberos de Concón, más el despliegue de 7 compañías, más el equipo municipal, permitió que el fuego no se propagara a casas que están alrededor y al lado de este sector. Acá hay un sector con alto cañaveral. Vamos a otro tema porque nuevos antecedentes surgieron en torno al accidente de tránsito que protagonizó el periodista José Antonio Neme y un motociclista, esto en la comuna de Las Condes, en Santiago. Testigos del hecho relataron detalles sobre la reacción del conductor tras la colisión ocurrida durante la noche del viernes. Hay más antecedentes en el siguiente informe. El accidente que involucró al periodista y rostro de televisión José Antonio Neme y a una motocicleta en la comuna de Las Condes se registró en la intersección de Alonso de Córdoba con los militares, donde por causas que aún son investigadas se produjo el impacto entre su vehículo y la motocicleta. Producto de la colisión, el conductor de la moto resultó con lesiones de diversa consideración y debió ser trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital. Durante las últimas horas, distintos testimonios difundidos por comunicadores y creadores de contenido han señalado que el periodista permaneció en el lugar tras el accidente y se mostró preocupado por el estado de salud de la víctima. Según estos relatos, Neme habría acompañado el procedimiento de emergencia mientras personal especializado atendía al motociclista lesionado. Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por las autoridades competentes con el objetivo de determinar la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades asociadas al caso. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. El futuro de alto al fuego en Gaza enfrentará nuevas diferencias entre Israel y Hamás. En Brasil, Lula da Silva lanzó su programa de reelección con un fuerte mensaje de soberanía frente a Estados Unidos. Y en Ecuador, las autoridades dieron un nuevo golpe al narcotráfico internacional. Revisamos las principales informaciones internacionales en la voz de Carmen Paz González. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar de inmediato noticias del ámbito internacional. Lo hacemos como siempre a través de puranoticias.cl. El futuro del plan impulsado por Donald Trump para la Franja de Gaza está enfrentando un nuevo obstáculo. Esto luego que Hamás reiterara su apoyo a la propuesta, mientras el gobierno israelí volvió a rechazar sus principales puntos. La organización palestina aseguró que continúa comprometida con la implementación del acuerdo y pidió establecer un calendario claro para avanzar en el desarme, la retirada israelí, el ingreso a ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave. Hamás sostiene que el proceso debe desarrollarse de manera gradual y coordinada con garantías internacionales que aseguren el cumplimiento de cada etapa. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró que Israel no retirará sus fuerzas mientras Hamás conserve cualquier tipo de armamento. El líder israelí afirmó que el desarme debe ser total y previo a cualquier repliegue militar, una postura que está contradiciendo las condiciones planteadas por la organización palestina. Y pese a estas diferencias, ambas partes continúan dialogando indirectamente con mediadores internacionales, en un esfuerzo por evitar el colapso del alto al fuego y avanzar hacia una nueva fase política para Gaza. Mientras en Medio Oriente continúan las negociaciones, en Sudamérica el presidente brasileño
lanzó oficialmente su propuesta para buscar un nuevo mandato. Claro, porque Luis Ignacio Lula da Silva presentó oficialmente su programa de gobierno para las elecciones presidenciales de octubre, colocando la defensa de la soberanía nacional como uno de sus principales ejes políticos. El documento propone aumentar la inversión pública y privada, impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades y también fortalecer sectores estratégicos como infraestructura, industria e innovación. La propuesta surge en medio de las tensiones que Brasil mantiene con la administración de Donald Trump por temas comerciales y también diplomáticos. En uno de sus apartados más destacados, Lula rechaza cualquier intento de subordinación a intereses extranjeros y plantea que Brasil debe actuar con independencia en el escenario internacional. El mandatario también propone combinar responsabilidad fiscal con incentivos a la inversión, reducción de tasas de interés y medidas orientadas a mejorar la productividad. La presentación del programa marca oficialmente el inicio de una campaña que promete estar fuertemente influida por el debate sobre soberanía, desarrollo económico y relaciones exteriores. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda porque a esta hora habla el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Escuchemos. Estamos esperando seguramente el punto de prensa para lo que es esta jornada en el Palacio de la Moneda. Está hablando el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que a esta hora se le están haciendo preguntas. Vamos a escuchar, vamos a ver qué es lo que responde el ministro a estas preguntas en este punto de prensa que se hace a esta hora en la Moneda. ¿Cuál es la expectativa del gobierno en cuanto a los alegatos que van a hacer este jueves sobre invariabilidad tributaria y la restitución de fondos por resolución de calificación ambiental anuladas? Bueno, en primer lugar, respecto a los vetos, su tramitación debería concluir prácticamente el día de mañana en el Senado. Obviamente que la promulgación queda sujeto al despacho de esos vetos, no tendría ningún sentido hacerlo antes. Y en segundo término, respecto a las normas que están en cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional, nosotros somos optimistas, creemos que el articulado del proyecto de ley fue hecho post un trabajo muy riguroso técnicamente. Algunas de esas normas han existido en nuestro país. Por ejemplo, la invariabilidad tributaria ha sido un factor de estabilidad de las reglas del juego que ha permitido mucha inversión, fundamentalmente extranjera, y esperamos que eso se resuelva prontamente para despejar todas las dudas y terminar con el proyecto promulgado en su integridad. Ahora, obviamente que el Tribunal Constitucional tiene sus plazos, pero existe la facultad, si el gobierno así lo decide, así lo determina, de promulgar previamente todos aquellos aspectos que nos dicen relación con la discusión que hoy día existe en el Tribunal Constitucional. El ministro, en este caso el biministro, se está refiriendo a la mega reforma y los vetos, principalmente al tema de la invariabilidad tributaria. Espera que este proyecto sea promulgado en su totalidad. Está en este momento en un punto de prensa en La Moneda, en donde se le están señalando algunas preguntas. Del Estado. Y en cuanto a los protocolos, si bien ya se ha anunciado un proyecto, ¿van a ser mejorados en este periodo previo a la aprobación de esta iniciativa para evitar conflictos como el que sucedió con él? Bueno, tal como yo lo he explicado en reiteradas oportunidades, lo que hizo el gobierno fue hacerse cargo de un mandato de la ley, específicamente del artículo 110 de la ley de reajustes, seguir las instrucciones de un dictamen de la Contraloría y definir los términos técnicos referenciales sobre la cual se hizo una licitación, y ese proceso se ejecutó de acuerdo a todas estas referencias que le acabo de señalar. Y ese proceso culmina con un resultado de un laboratorio respecto a si un test para una persona es positivo o es negativo. Y cuando es positivo, queda una fase adicional
que el afectado es el único que puede ejercer el derecho, que es de la contramuestra. Por lo tanto, para nosotros como gobierno significó cumplir íntegramente ese procedimiento. Agradecemos el trabajo, la colaboración, el profesionalismo del ex subsecretario desde la cartera de Hacienda. Hoy día se nombró a su reemplazante y le deseo la mejor de la suerte y la bienvenida a este equipo de subsecretarios de gabinete del presidente Kast. Ahí está el ministro también hablando del ex subsecretario de Hacienda y deseándole las mejores de las suertes, y también se refiere al nuevo subsecretario que fue nombrado en la jornada de hoy. De drogas con resultados positivos no puede ejercer cargos en la administración pública, y respecto a los procedimientos será el propio Parlamento en la discusión de esa reforma y de las leyes orgánicas que se deriven de ella, establecerlo definitivamente con todos los elementos de juicio que permitan tener un procedimiento claro, único para todas las autoridades, con normas técnicas previamente definidas y consensuadas. Tercero, con los procedimientos, ¿no es cierto?, de llamados a licitación, y también cómo proceder cuando están los resultados. Yo creo que esa es la mejor manera de dejarlo establecido en una legislación de carácter permanente y no en un artículo transitorio que se define en la ley de reajuste, y que este año perfectamente podría cambiar según el estado de ánimo o el criterio de una mayoría parlamentaria circunstancial. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahí estábamos escuchando y viendo al viceministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, que estaba también respondiendo a algunas de las preguntas en punto de prensa en el Palacio de la Moneda. Nos vamos al deporte porque comenzamos ahora con la actualidad deportiva y con la lucha por el campeonato nacional, en donde Universidad de Chile todavía confía en acercarse a Colo-Colo. Los azules se mantienen como escoltas del Cacique, aunque a 12 puntos de diferencia. Pese a esta diferencia o a esta distancia en el cuadro universitario, mantienen la confianza en recortar terreno en la pelea por el título. Así lo expresó Lucas Asadi tras la victoria sobre Palestino. Dijo: yo creo que se van a descontar, tenemos que seguir sumando y el resto se va a ir dando. Señaló el volante pensando también en el superclásico que se va a disputar la próxima semana en el Estadio Nacional. Antes de enfrentar a Colo-Colo, sí, Universidad de Chile deberá visitar a Deportes Limache, esto en el Estadio Lucio Fariña Fernández en Quillota, equipo que viene de conseguir un importante triunfo de 3-1 ante O'Higgins como visitante. El encuentro ante los tomateros se jugará, como decíamos, a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas, en el Estadio Quillotano, en donde la U buscará volver a sumar de a 3 para mantener la presión sobre el líder antes del Superclásico. Y seguimos con Colo-Colo porque la llegada de Bociña al Monumental continúa generando reacciones. Esta vez fue Brian Cortés, ex arquero de Colo-Colo, quien valoró el fichaje del guardameta caboverdiano, destacando el nivel que mostró como una de las figuras del Mundial del presente año. El actual portero de Argentinos Juniors calificó como positiva su llegada al Cacique y aseguró que se trata de un arquero de renombre mundial, valorando además que a sus 40 años siga teniendo la oportunidad de asumir nuevos desafíos. Cortés también se refirió a su propio futuro y manifestó su intención de permanecer en el fútbol argentino, pese a que su pase todavía pertenece a Colo-Colo y actualmente se encuentra a préstamo en el conjunto trasandino. El guardameta señaló que espera dejar una buena huella en Argentinos Juniors y que su deseo es continuar en el club, aunque aseguró que por ahora prefiere ir paso a paso respecto de lo que va a ocurrir con su futuro. Y cerramos el bloque deportivo con la selección chilena, porque Nicolás Córdoba ya comienza a mover las piezas pensando esto en el proceso rumbo al Mundial del 2030 y busca recuperar a Eric Pulgar para la Roja.
Nicolás Córdoba viajó a Brasil para reunirse con Eric Pulgar y abordar un eventual regreso del mediocampista a la selección chilena de cara al próximo proceso eliminatorio. El técnico interino de La Roja, junto a Felipe Correa, estuvo en el Estadio Maracaná, en donde conversó con el jugador para transmitirle la importancia que podría tener el próximo ciclo en la selección. Pulgar se restó de las últimas convocatorias, y por razones personales, por lo que su retorno aparece como uno de los temas que el actual cuerpo técnico busca resolver pensando en los próximos desafíos. En esto y todo esto, mientras tanto, la NFP todavía no define al entrenador que va a encabezar de manera permanente el nuevo proceso de La Roja rumbo a la próxima Copa del Mundo. Y antes de finalizar, vamos a revisar los titulares de esta jornada. Caos vial en la Avenida España, desvíos por corte hacia Viña del Mar colapsan el tránsito desde Valparaíso en pleno horario punta. Avenida España bajo amenaza, árbol en riesgo y nuevas alertas en Servan a Geomín encienden las alertas de cara a su reapertura en Viña del Mar. Paso Los Libertadores ya suma 28 días cerrado por intensas nevadas y fuertes vientos. Instalan barreras para proteger las vías y evitar interrupciones del tren Limache-Puerto ante nuevas marejadas en Valparaíso. Ruta F30E en Puchuncaví quedaría habilitada a fines de esta semana tras reparación de los socavones producidos por los temporales. Presidente Kast designa a Sebastián Vallabona como nuevo subsecretario de Hacienda. Presidente Kast firmó en La Moneda reforma constitucional que sustenta la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Terremoto 7,4 grados deja más de 100 muertos y graves daños en Colombia. De esta forma estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio, nos lee en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias